El ejercicio nos plantea resolver dos superficies. De un lado, la superficie de un elipsoide que está dado a través de dos directrices, que sería esta elipse y esta otra elipse, y una superficie reglada de plano director que tendría esta parábola como directriz, esta parábola como directriz, y el plano director sería el plano de perfil, que podría considerarse determinado por estos dos ejes. En consecuencia, para determinar la superficie del elipsoide, al no existir una herramienta dentro de las herramientas de superficie, la realizaríamos mediante la herramienta de elipsoide que se dispone dentro del juego de herramientas que hay en los sólidos. El elipsoide va a estar dado mediante sus tres ejes. En consecuencia, daríamos un eje principal, un eje secundario, un eje secundario y un eje terciario. Repetimos: eje principal, orientaríamos el acuadrado, primer eje. Primero había que dar el punto de origen, primer eje, segundo eje, y el tercer eje, que estaría en esta situación. Esta es una superficie, no es una superficie, es un sólido, y en consecuencia habría que realizar la extracción de la superficie. Para realizar la extracción de la superficie, colocaríamos la vista en una dirección cenital, dirección de planta, y para sacar la superficie sacaríamos con la herramienta extraer caras bordes, extraeríamos la cara. Vamos a darle un color a la cara distinto del de la superficie y marcaríamos una superficie. Vamos a reducir la pantalla para realizar la extracción. Volvemos a ejecutar, determinaríamos una superficie, confirmaríamos, determinaríamos otra superficie y confirmaríamos. Estas dos superficies se pueden trasladar. Realizaríamos una selección múltiple pulsando la tecla de control y la herramienta de selección, y después desplazaríamos estas dos superficies previas para poder cortar. Una vez extraídas las superficies, lo que haríamos es unir estas dos superficies, porque son superficies independientes. Para unir, observemos que son dos superficies independientes. Para unir estas superficies emplearíamos la herramienta que disponemos dentro de modificación de superficies, que es grapar superficies, y marcaríamos una superficie y la otra y la graparíamos. De esta forma tenemos una única superficie. Esta superficie, lo que vamos a hacer posteriormente es recortarla para quedarnos solamente con el casquete de cúpula que tendríamos superior. Para ello vamos a eliminar el sólido, que ya no lo precisaríamos. Vamos a hacer una superficie plana de corte, que puede ser un rectángulo rotado que está en uno de los ejes. Lo que haremos es aumentar su tamaño lo suficientemente para poder recortar. Con las herramientas de selección nos aparecen los puntos dimensionadores y prolongamos en las direcciones de los ejes para que sea una superficie suficientemente grande para cortar todo el elipsoide. Esta superficie que acabamos de determinar, lo que haremos es desplazarla siempre dentro del plano correspondiente, y una vez que la hayamos desplazado, recortaremos la superficie mediante la opción recorte. Recordemos que la opción recortar superficies tiene
la siguiente mecánica. Si tenemos seleccionado recortar primera superficie, primero se selecciona lo que queremos que permanezca tras el recorte y después la superficie cortante, y de esta forma se quedaría la cúpula elíptica que vamos buscando. Como se observa, es una superficie. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desplazarla hasta situarla dentro de la posición que tendrían los generadores, las directrices generadoras. Pasamos de nuevo a una visión en planta y desplazaríamos esta superficie a esta posición. Esta superficie sería la superficie del elipsoide, la pasaríamos al nivel de superficie del elipsoide y posteriormente la desactivaríamos para poder determinar la superficie reglada. Pasaríamos a la malla alámbrica y pasaríamos a realizar la superficie reglada. Para crear la superficie reglada vamos a emplear otra herramienta. Vamos a considerar que hay un perfil, que concretamente va a ser el perfil que vamos a utilizar, por ejemplo de un color azul, o un color verde, perdón. Es decir, nosotros lo que vamos a realizar para crear la superficie reglada es utilizar esta recta que se va a desplazar apoyándose en esta directriz y en esta directriz y trasladándose en planos paralelos. En consecuencia emplearíamos la superficie de barrer superficie a lo largo de curvas y concretamente a lo largo de 2 con una alineación paralela. La mecánica es determinar las rutas. Primero, esa determinación se ha hecho con la herramienta de selección y pulsando la tecla de control al objeto de hacer una selección múltiple, y posteriormente seleccionaríamos la curva de perfil. Si pasamos a ver la malla la opción de visualización por suavizado y sombras, tendríamos esta superficie que la vamos a pasar al nivel de la superficie reglada y posteriormente lo que vamos a hacer es activar la superficie del elipsoide para seguir realizando las operaciones que corresponden a este ejercicio. Tenemos estas dos superficies ya determinadas y lo que tenemos que realizar para terminar el diseño es realizar los recortes oportunos. Emplearíamos la herramienta de recortar. Concretamente vamos a coger primero esta superficie del elipsoide, que la seleccionaríamos y utilizaríamos como superficie cortante la superficie reglada. Vemos que se ha realizado el recorte de la superficie correspondiente, que ha desaparecido por esta zona la parte del elipsoide. A continuación haríamos lo mismo con la superficie reglada. En este caso, la parte que queremos que permanezca es esta parte de cúpula de la superficie reglada y la superficie cortante sería el elipsoide. Ya tenemos entonces la superficie, las dos superficies y realizado el recorte. En todo caso, nos quedaría por realizar la correspondiente intersección de estas dos superficies, porque la curva de intersección siempre va a ser un elemento singular en el proceso de diseño, y entonces realizaríamos una operación de intersección entre estas superficies. Emplearíamos una simbología que fuera suficientemente clara y determinaremos
la intersección de estas superficies. Calcularíamos la intersección con esta herramienta, calcular intersecciones, y pulsaríamos las dos superficies y se obtendría la intersección. Bien, la intersección va a ser una superficie que aparece aquí, una línea que aparece curva, que lo que haríamos es crear un nivel de intersección al cual pasaríamos esta curva que acabamos de determinar. Así, si desactivamos la superficie reglada y desactivamos la superficie elipsoide y nos vamos a la malla alámbrica, vemos que ha aparecido una curva de intersección que acabamos de determinar. Realizado esto, pasaríamos a elaborar la documentación correspondiente de este ejercicio, para lo cual iríamos a crear un modelo nuevo. El modelo nuevo va a ser un ISO A4, sobre el cual lo que pasaremos es a insertar como archivo de referencia, de un lado, el formato, que lo tendremos en un directorio conocido, lo insertaremos, iría a escala 1:1 y como está georreferenciado se inserta directamente donde debe corresponder a este ejercicio. A continuación pasaríamos a insertar como archivo de referencia este mismo archivo. Insertaríamos una vista estándar que va a ser el alzado y tantearíamos, por ejemplo, una escala, supongamos la escala 1:400, e insertaríamos el correspondiente archivo. Si la escala, este archivo lo moveríamos como archivo de referencia, si al insertar la escala observamos que el tamaño no es el conveniente, iríamos al archivo de referencia y simplemente en la parte correspondiente a escala que estamos observando cambiaríamos este valor de aquí. A continuación lo que vamos a realizar es dar el sistema de visualización que nos parezca oportuno. El sistema de visualización se consigue con la herramienta presentación de referencia, en la cual elegiríamos la de suavizado con sombras, y posteriormente lo que haríamos es dejar activos solamente aquellas partes que nos convendrían. Es decir, en nuestro caso, si estamos con el archivo de referencia, vamos a pulsar con el botón derecho sobre el archivo de referencia correspondiente la parte de activar. Al estar este archivo activo, nosotros podemos gestionar directamente los distintos niveles. Quitaremos la directriz del elipsoide, quitaremos la directriz de la superficie reglada, las líneas auxiliares, y nos vamos a quedar con la superficie reglada, la superficie elipsoide y la intersección. De esta forma, si posteriormente nosotros en el archivo de referencia, marcando este archivo, botón derecho,
ya lo hemos desactivado, y entonces una vez que se ha desactivado, si lo marcamos y damos la opción de desplegar vistas, plegar referencia, eligiendo la opción del primer ángulo según línea vertical, marcaríamos esta referencia y sacaríamos el perfil izquierdo. Y a continuación desplegaríamos según línea horizontal y sacaríamos la planta. Una vez establecida esta presentación con planta, alzado y perfil a la correspondiente escala, estamos observando que una vez elegida la escala para el alzado no es válido para perfil y para la planta, y que las visualizaciones que se hayan hecho en los niveles de la vista del alzado que se insertó antes de desplegar son las que se mantienen en perfil y en planta. Finalmente, si queremos en la presentación, para una más fácil comprensión, tener una vista isométrica, emplearíamos la herramienta vincular en el sistema de referencia, elegiríamos el propio archivo que estamos trabajando, y aquí elegiríamos una vista isométrica con la misma escala en principio, la escala 1:400, daríamos a aceptar y se nos insertaría. Pasaríamos a moverlo, hay que seleccionar la parte isométrica antes de desplazarla, moveríamos, y al igual que anteriormente sobre esta vista elegiríamos el tipo de presentación, que elegiríamos de forma similar al caso anterior, la de suavizado con sombras. Pulsaríamos OK. En este caso podríamos mantener, como estamos en una perspectiva isométrica y se tiene una mejor percepción de toda la visualización, podríamos mantener las directrices al objeto de ver los elementos generadores que han tenido esta superficie, con lo cual queda elaborada la presentación como un documento técnico correspondiendo a estas dos superficies, en el caso de la superficie reglada de plano director y elipsoide, y sus correspondientes intersecciones.